El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez un joven llamado Gregorio, que llevaba una vida ordinaria como cualquier otro joven. Tenía un trabajo monótono en una empresa y vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Sin embargo, un día sucedió algo extraño. Gregorio se despertó por la mañana y se dio cuenta de que había sufrido una extraña transformación. Ya no era un ser humano, sino una criatura extraña con un cuerpo cubierto de una gruesa capa de pelo negro y una cabeza grande y redonda. Sus ojos eran enormes y brillantes, y sus extremidades se habían convertido en tentáculos largos y delgados. Gregorio estaba desconcertado y no sabía qué hacer. No podía salir de su apartamento, ya que su nuevo cuerpo no cabía por la puerta. La madre de Gregorio, que vivía con él, se asustó al ver la nueva forma de su hijo. Sin embargo, después de un momento de shock, se adaptó a la nueva situación y tuvo que cuidar de él como si fuera su propio hijo. Los días pasaron y Gregorio se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Ya no podía ir a trabajar, ni salir a pasear, ni hacer nada de lo que solía hacer antes. Sin embargo, encontré consuelo en la música. A pesar de su nuevo cuerpo, todavía podía tocar el violín, y lo hacía con una pasión que nunca había sentido antes. La madre de Gregorio, a pesar de tener miedo de la nueva forma de su hijo, seguía cuidando de él. Cocinaba para él, lo bañaba y lo limpiaba. Gregorio se dio cuenta de que, a pesar de su transformación, su madre todavía lo amaba y lo cuidaba como siempre lo había hecho. Sin embargo, la vida en el apartamento de Gregorio no fue fácil. La familia comenzó a tener problemas financieros debido a la falta de ingresos de Gregorio. La empresa para la que trabajaba no estaba dispuesta a pagarle su salario debido a su nueva forma. Además, los vecinos se quejaban constantemente del olor y el ruido que hacía Gregorio cuando tocaba el violín. La situación empeoró cuando la hermana de Gregorio, que vivía en otra ciudad, decidió visitarlos. Al ver a su hermano en su nueva forma, se horrorizó y pidió que lo echaran de la casa. La madre de Gregorio, que estaba cada vez más preocupada por la situación, empezó a pensar en soluciones. Un día, mientras Gregorio estaba tocando el violín, la puerta del apartamento se abrió de golpe y apareció un extraño hombre de negocios. El hombre estaba interesado en la música de Gregorio y le ofreció un trabajo en una sala de conciertos. Gregorio se emocionó y decidió el trabajo. Sin embargo, la madre de Gregorio, que estaba preocupada por la seguridad de su hijo, le pidió al hombre de negocios que lo llevara lejos de la ciudad, donde pudiera vivir en paz. El hombre de negocios estuvo de acuerdo y se llevó a Gregorio a una aldea lejana, donde tocaba el violín todas las noches en la sala de conciertos local. Los días pasaron y Gregorio se dio cuenta de que había encontrado un nuevo hogar en la aldea lejana. Allí, la gente lo logró con respeto y admiración por su talento musical.
Gregorio se sintió feliz y agradecido por haber encontrado un lugar donde pudiera ser aceptado tal como era. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Gregorio comenzó a sentirse cada vez más solo y a extrañar a su familia. A menudo se preguntaba si alguna vez volvería a verlos y si alguna vez encontraría una cura para su extraña transformación. Una noche, después de un concierto en la sala local, Gregorio conoció a una joven que tocaba el piano. La joven se acercó a él y le dijo que había sido inspirada por su música y que quería tocar junto a él en el futuro. Gregorio se emocionó y decidió la oferta. Los dos músicos comenzaron a tocar juntos y rápidamente se apagaron en amigos cercanos. Gregorio se dio cuenta de que la joven lo miraba con curiosidad, pero no con miedo ni repulsión. De hecho, se sintió más humano que nunca cuando estaba con ella. Con el tiempo, la joven descubrió la verdadera identidad de Gregorio y pudo encontrar una cura para su extraña transformación. Juntos, investiguen y busquen soluciones en libros antiguos y en la medicina moderna. Finalmente, encontré una poción mágica que prometía revertir la transformación de Gregorio. Gregorio estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo. Sabía que tomar la poción era un riesgo, pero también sabía que era su única oportunidad de volver a ser humano. Con la ayuda de la joven, tomó la poción y esperó. Al principio, nada sucedió. Gregorio comenzó a sentirse desesperado y triste, pensando que nunca recuperaría su forma humana. Pero después de unos minutos, comenzó a sentir una extraña sensación en su cuerpo. Una sensación de picazón y ardor que se extendió por todo su cuerpo. De repente, Gregorio comenzó a sentir que su cuerpo se estiraba y se transformaba de nuevo. Esta vez, sin embargo, era una transformación diferente. Gregorio comenzó a recuperar su forma humana. Sus brazos y piernas se volvieron fuertes y musculosos, y su piel volvió a su tono natural. Cuando la transformación finalmente terminó, Gregorio se sintió más vivo y más agradecido que nunca. Agradeció a la joven por haberlo ayudado a encontrar la cura y decidió regresar a su hogar para reunirse con su familia. Cuando llegué a su antiguo apartamento, su madre y su hermana lo recibió con asombro y alegría. Al principio, se sorprendieron al ver un extraño parado en su puerta, pero rápidamente se dieron cuenta de que era su querido Gregorio. Gregorio les contó su historia y les mostró su forma humana. Al principio, su familia no podía creer lo que veían, pero finalmente se dieron cuenta de que era real. Se abrazaron y lloraron juntos, sintiendo una alegría y un alivio enorme al tener a Gregorio de vuelta en su forma humana. A medida que pasó el tiempo, Gregorio recuperó su antigua vida. Volvió a trabajar como vendedor y a tocar su violín en el tiempo libre. A menudo recordaba su extraña transformación y se preguntaba si alguna vez volvería a ser una cucaracha. Pero a pesar de todo lo que había pasado, Gregorio nunca perdió su amor por la música y la alegría que le daba tocar su violín. Seguía tocando en la sala de conciertos local y, a menudo, se unía a su amiga pianista para tocar juntos. En el fondo, Gregorio sabía que nunca olvidaría su extraña transformación y que siempre estaría agradecido por la ayuda de su amiga y por la poción mágica que le había devuelto su forma humana. Pero también sabía que su amor por la música era una parte esencial de él, y que siempre seguiría tocando y compartiendo su talento con el mundo. Después de recuperar su forma humana y reunirse con su familia, Gregorio se sintió agradecido y feliz de estar de vuelta en su antigua vida. Pero pronto descubrí que su transformación no había terminado del todo. A medida que pasaron los días, Gregorio comenzó a notar que su cuerpo sufría extraños cambios.
A veces se sentía como si estuviera creciendo, otras se encogía. Incluso su piel comenzó a cambiar de color y a cubrirse de escamas. Gregorio estaba asustado y confuso. Había pensado que su transformación había terminado después de tomar la poción mágica, pero ahora parecía que su cuerpo estaba haciendo algo completamente diferente. Con el tiempo, Gregorio se dio cuenta de que su cuerpo estaba mutando. Se estaba convirtiendo en algo completamente nuevo, algo que nunca antes había existido en el mundo. A medida que su transformación avanzaba, Gregorio comenzó a experimentar nuevas sensaciones y emociones. Se sintió más fuerte y más ágil que nunca, y descubrió que podía hacer cosas que antes no podía. También comenzó a notar que su mente se estaba expandiendo, que podía entender cosas que antes eran imposibles de comprender. Finalmente, Gregorio se dio cuenta de que se había convertido en una especie de ser mutante, una criatura que era parte humana, parte animal y parte algo completamente nuevo. Al principio, Gregorio estaba asustado por su nueva forma, pero pronto se dio cuenta de que su transformación lo había llevado a un nuevo nivel de conciencia. Se sintió más conectado con el mundo que nunca antes, y descubrió que podía hacer cosas que antes hubieran sido imposibles. Con el tiempo, Gregorio se convirtió en líder para su nueva especie. Enseñó a otros mutantes cómo manejar sus habilidades y cómo vivir en un mundo que los veían como monstruos. También funcionó para establecer relaciones con los humanos, y con el tiempo anterior que se aceptara a los mutantes como una parte legítima de la sociedad. Y así, la historia de Gregorio termina de una manera inesperada, convirtiéndolo en una figura heroica en la lucha por la igualdad y la aceptación de aquellos que son diferentes. Su transformación nunca se detuvo por completo, pero gracias a ella, pudo descubrir su verdadero potencial y ayudar a otros a hacer lo mismo. En una ciudad lejana, había una organización llamada La Prueba. Esta organización era conocida por su capacidad para determinar quiénes eran aptos para el éxito y quiénes no lo eran. Los solicitantes de la prueba venían de todas partes del mundo, pero solo unos pocos eran elegidos para unirse a sus filas. Un día, un joven llamó a Alex que quería someterse a la prueba. Había oído hablar de la organización y de su capacidad para determinar quiénes tenían el potencial de lograr grandes cosas, y quería saber si era uno de ellos. Alex fue aceptado en la prueba, y fue enviado a una pequeña isla en medio del océano. Allí, se encontraron con otros solicitantes que también estaban siendo evaluados. Durante los primeros días, Alex estaba emocionado por la oportunidad de ser evaluado. Pero pronto se dio cuenta de que la prueba era mucho más difícil de lo que había imaginado. Los solicitantes fueron sometidos a pruebas físicas y mentales extremas, y muchos de ellos fracasaron y fueron enviados de regreso a casa. A pesar de las dificultades, Alex se aferró a su determinación y perseverancia. Sabía que tenía que dar lo mejor de sí mismo en cada prueba, y así lo hizo. Se esforzó al máximo en cada prueba física, se concentró profundamente en cada prueba mental y se aseguró de ser un compañero de equipo leal y colaborativo en las pruebas de grupo. Pero incluso con todo su esfuerzo, Alex comenzó a sentir que su cuerpo y su mente estaban fallándole. Se volvió más susceptible a las enfermedades, se fatigaba con más frecuencia y su capacidad mental comenzó a disminuir. Alex no sabía qué hacer para detener este deterioro, pero siguió adelante, esperando que su determinación pudiera superar cualquier debilidad física.
En una de las últimas pruebas, los solicitantes fueron llevados a una habitación oscura con una sola bombilla que emitía una luz tenue. Al entrar, se les dijo que se quedarían todos durante 1 hora y que no podía hablar ni moverse. La habitación estaba completamente en silencio y Alex estaba solo con sus pensamientos. En un momento dado, comenzó a sentir una sensación extraña en su cuerpo. Su corazón comenzó a latir con fuerza y su respiración se volvió pesada. Luchó por controlar sus emociones y se mantuvo enfocado, pero la sensación siguió creciendo. De repente, la bombilla parpadeó y se apagó por completo. Alex estaba en la oscuridad total. El silencio se volvió aún más pesado y la sensación en su cuerpo se intensificó hasta convertirse en una angustia insoportable. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo estaba mal. Cuando la luz se encendió de nuevo, Alex se encontró rodeado de los evaluadores de la prueba. Le dijeron que habían estado observando sus reacciones en la oscuridad y que habían pasado la prueba. Sin embargo, Alex ya no estaba seguro de que quería ser parte de una organización que lo sometía a pruebas tan extremas. Mientras se dirigía a casa, Alex reflexionó sobre su experiencia en la prueba. Había aprendido mucho sobre sí mismo y había descubierto que su determinación era más fuerte de lo que había imaginado. Pero también había descubierto que no estaba dispuesto a sacrificar su salud y bienestar por el éxito. Decidió seguir su propio camino y encontrar su propio éxito, sin importar lo que la prueba pudiera decir sobre él. Después de regresar a casa, Alex se encontró en un estado de confusión y desorientación. Había pasado tanto tiempo enfocado en la prueba y su éxito que se había olvidado de lo que realmente quería hacer con su vida. Se tomó unos días para reflexionar y explorar sus pasiones, y finalmente decidió que quería dedicarse a la música. Empezó a tomar clases de guitarra y piano y a componer sus propias canciones. Pero a medida que avanzaba en su camino musical, se dio cuenta de que su tiempo en la prueba había dejado una marca en él. A menudo se obsesionó con la perfección y la competencia, y se sintió tentado a compararse con otros músicos en lugar de seguir su propio camino. Finalmente, Alex se dio cuenta de que necesitaba dejar de lado su pasado en la prueba y operación en lo que realmente quería lograr en la música. Decidió ir a un retiro de meditación para ayudar a aclarar su mente y encontrar una nueva perspectiva. Durante el retiro, Alex aprendió a practicar la atención plena y a dejar ir su necesidad de compararse con otros. Se dio cuenta de que la verdadera medida del éxito era encontrar su propio camino y encontrar la felicidad en su propio viaje. Con una nueva perspectiva, Alex volvió a casa y se sumergió en su música con una nueva energía y entusiasmo. Pronto, Alex comenzó a actuar en lugares locales y ganó una pequeña base de fans. Su música era única y resonaba con las personas de una manera que nunca había imaginado. A medida que su éxito crecía, se dio cuenta de que había encontrado su verdadera pasión y que estaba viviendo su vida al máximo. Mientras Alex reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que su experiencia en la prueba había sido fundamental para su crecimiento personal. Aunque no había seguido el camino que la organización había trazado para él, había aprendido mucho sobre sí mismo y había descubierto su verdadera pasión en la vida. La historia de Alex termina con una lección importante, que a veces, el camino hacia el éxito no es el que otros trazan para nosotros, sino que es el que nosotros mismos debemos crear. A través de la perseverancia, la atención plena y la búsqueda de nuestra propia pasión, podemos encontrar una vida llena de significado y satisfacción. A medida que Alex continuó en su camino musical,
También comenzó a utilizar su experiencia para ayudar a otros que quedaron atrapados en una búsqueda de éxito impuesta por otros. Empezó a ofrecer clases de guitarra y piano a niños y jóvenes, y les enseñó no solo a tocar instrumentos, sino también a encontrar su propia voz y pasión en la música. Con el tiempo, Alex se convirtió en un mentor para muchos jóvenes músicos, y su influencia se rompió más allá de su comunidad local. Empezó a dar charlas y conferencias sobre el poder de encontrar la propia pasión y de ser fiel a uno mismo, y su mensaje resonó con personas de todas partes del mundo. A medida que Alex envejecía, su legado como músico y mentor se hizo cada vez más grande. Pero lo más importante para él era saber que había vivido su vida al máximo, había encontrado su verdadera pasión y había ayudado a otros a encontrar la suya. Una noche, mientras Alex estaba actuando en un pequeño club en la ciudad, ocurrió algo inesperado. Durante su presentación, una mujer se acercó al escenario y comenzó a hablar con él en voz baja. Alex trató de ignorarla y continuar tocando, pero la mujer parecía cada vez más insistente. Finalmente, la mujer tomó un micrófono y comenzó a hablar a la multitud. Este hombre, dijo, señalando a Alex, es un fraude. Todo lo que hace es una farsa. La multitud se quedó en silencio mientras la mujer continuaba hablando. Alex se quedó atónito, sin saber qué hacer. ¿Cómo podría alguien pensar que todo lo que él había logrado en la música era una farsa? Después de un momento, Alex se recuperó y comenzó a tocar una de sus canciones más populares. La multitud se unió a él, cantando la letra y bailando. La mujer intentó detenerlo, pero Alex la ignoró y siguió tocando. Cuando la canción terminó, la mujer se fue del club y la multitud se acercó a Alex, abrazándolo y felicitándolo por su actuación. Pero la experiencia había dejado una marca en Alex. Empezó a dudar de sí mismo y de su música, preguntándose si la mujer tenía razón. Durante semanas, Alex luchó con sus dudas y miedos. Pero después de un tiempo, se dio cuenta de que no podía dejar que una persona negativa lo afectara de esa manera. Decidió seguir adelante con su música, ignorando los comentarios negativos y enfocándose en su pasión. A medida que su música siguió creciendo en popularidad, Alex se dio cuenta de que el incidente en el club había sido un giro inesperado en su historia, pero que no había cambiado su camino. Él sabía que seguiría tocando y componiendo música, y que seguiría inspirando a otros a encontrar su propia pasión y seguir sus sueños, sin importar lo que otros pudieran decir. Y así, la historia de Alex tomó un giro inesperado, pero al final, encontró una manera de superar los obstáculos y seguir adelante. Su música y su pasión seguían inspirando a otros, y su legado continuaba creciendo. Durante el retiro, Alex aprendió a practicar la atención plena y a dejar ir su necesidad de compararse con otros. Se dio cuenta de que la verdadera medida del éxito era encontrar su propio camino y encontrar la felicidad en su propio viaje. Con una nueva perspectiva, Alex volvió a casa y se sumergió en su música con una nueva energía y entusiasmo. Pronto, Alex comenzó a actuar en lugares locales y ganó una pequeña base de fans. Su música era única y resonaba con las personas de una manera que nunca había imaginado. A medida que su éxito crecía,
se dio cuenta de que había encontrado su verdadera pasión y que estaba viviendo su vida al máximo. Mientras Alex reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que su experiencia en la prueba había sido fundamental para su crecimiento personal. Aunque no había seguido el camino que la organización había trazado para él, había aprendido mucho sobre sí mismo y había descubierto su verdadera pasión en la vida. La historia de Alex termina con una lección importante, que a veces, el camino hacia el éxito no es el que otros trazan para nosotros, sino que es el que nosotros mismos debemos crear. A través de la perseverancia, la atención plena y la búsqueda de nuestra propia pasión, podemos encontrar una vida llena de significado y satisfacción. A medida que Alex continuó en su camino musical, también comenzó a utilizar su experiencia para ayudar a otros que quedaron atrapados en una búsqueda de éxito impuesta por otros. Empezó a ofrecer clases de guitarra y piano a niños y jóvenes, y les enseñó no solo a tocar instrumentos, sino también a encontrar su propia voz y pasión en la música. Con el tiempo, Alex se convirtió en un mentor para muchos jóvenes músicos, y su influencia se rompió más allá de su comunidad local. Empezó a dar charlas y conferencias sobre el poder de encontrar la propia pasión y de ser fiel a uno mismo, y su mensaje resonó con personas de todas partes del mundo. A medida que Alex envejecía, su legado como músico y mentor se hizo cada vez más grande. Pero lo más importante para él era saber que había vivido su vida al máximo, había encontrado su verdadera pasión y había ayudado a otros a encontrar la suya. Una noche, mientras Alex estaba actuando en un pequeño club en la ciudad, ocurrió algo inesperado. Durante su presentación, una mujer se acercó al escenario y comenzó a hablar con él en voz baja. Alex trató de ignorarla y continuar tocando, pero la mujer parecía cada vez más insistente. Finalmente, la mujer tomó un micrófono y comenzó a hablar a la multitud. Este hombre, dijo, señalando a Alex, es un fraude. Todo lo que hace es una farsa. La multitud se quedó en silencio mientras la mujer continuaba hablando. Alex se quedó atónito, sin saber qué hacer. ¿Cómo podría alguien pensar que todo lo que él había logrado en la música era una farsa? Después de un momento, Alex se recuperó y comenzó a tocar una de sus canciones más populares. La multitud se unió a él, cantando la letra y bailando. La mujer intentó detenerlo, pero Alex la ignoró y siguió tocando. Cuando la canción terminó, la mujer se fue del club y la multitud se acercó a Alex, abrazándolo y felicitándolo por su actuación. Pero la experiencia había dejado una marca en Alex. Empezó a dudar de sí mismo y de su música, preguntándose si la mujer tenía razón. Durante semanas, Alex luchó con sus dudas y miedos. Pero después de un tiempo, se dio cuenta de que no podía dejar que una persona negativa lo afectara de esa manera. Decidió seguir adelante con su música, ignorando los comentarios negativos y enfocándose en su pasión. A medida que su música siguió creciendo en popularidad, Alex se dio cuenta de que el incidente en el club había sido un giro inesperado en su historia, pero que no había cambiado su camino. Él sabía que seguiría tocando y componiendo música, y que seguiría inspirando a otros a encontrar su propia pasión y seguir sus sueños, sin importar lo que otros pudieran decir. Y así, la historia de Alex tomó un giro inesperado, pero al final, encontró una manera de superar los obstáculos y seguir adelante. Su música y su pasión seguían inspirando a otros, y su legado continuaba creciendo. Finalmente, el conde lo miró fijamente y dijo, «Tomás, estás aquí por error. Nunca se te debió haber contratado».
Deberías haber sido rechazado desde el principio. Tomás se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que había pasado en el castillo, ahora se le dijo que no pertenecía allí? El conde siguió hablando, explicando que había habido un error en la contratación de Tomás, y que nunca se le debió haber ofrecido un trabajo en el castillo. A partir de ese momento, Tomás sería despedido y se le dañaría que dejara el castillo de inmediato. Tomás estaba en estado de shock. No podía creer que todo lo que había trabajado y luchado había sido en vano. No sabía cómo volver a su antigua vida, o cómo enfrentar a su familia y amigos después de este fracaso. Pero a medida que salía del castillo, Tomás se dio cuenta de que había aprendido una lección importante. Había aprendido que el mundo podía ser cruel y despiadado, y que a veces no importaba cuánto trabajaras o lucharas, las cosas no siempre salían como se esperaba. Pero también había aprendido que la perseverancia y la amistad podían hacer una gran diferencia en la vida. Aunque había sido despedido del castillo, Tomás sabía que había encontrado un camino hacia su verdadera felicidad y realización personal. Después de haber sido despedido del castillo, Tomás vagó por los caminos, buscando trabajo y un lugar donde pudiera establecerse. Sin embargo, en todas partes a las que iba, encontré la misma respuesta: no había trabajo disponible para él. Finalmente, exhausto y sin un centavo en el bolsillo, llegó a un pequeño pueblo en las afueras del castillo. Allí, se encontró con una anciana amable que lo recibió en su hogar y le ofreció trabajo en su granja. Durante los próximos años, Tomás trabajó increíblemente en la granja, aprendiendo todo lo que podía sobre la agricultura y la vida en el campo. Poco a poco, comenzó a encontrar la felicidad que había estado buscando desde que llegó al castillo. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida un día cuando recibió una carta del conde del castillo. En la carta, el conde le ofreció disculpas por su abrupto despido y le apoyaron una posición de alto rango en el castillo. La oferta era tentadora, pero Tomás no estaba seguro de si quería volver al lugar que le había causado tanto dolor. Después de pensarlo durante varios días, Tomás decidió aceptar la oferta del conde y regresar al castillo. Sin embargo, a su llegada, se encontró con una sorpresa desagradable. El castillo había sido tomado por un grupo de rebeldes que estaban exigiendo la destitución del conde y la abolición de la nobleza. Tomás se encontró en el medio de una guerra, sin saber en quién confiar o cómo protegerse a sí mismo. A medida que la lucha se intensificó, Tomás comenzó a darse cuenta de que su lealtad estaba con la gente del pueblo y no con el conde y la nobleza. Decidió unirse a la causa de los rebeldes y luchó junto a ellos en la batalla final contra el castillo. Fue una lucha larga y sangrienta, pero al final, los rebeldes lograron derrotar al conde y tomar el control del castillo. Sin embargo, a medida que la paz volvía a la región, Tomás se encontró en una encrucijada. Sabía que había traicionado a la nobleza y que su vida podría estar en peligro si se quedara en el castillo. Pero también sabía que no podía volver a la granja y continuar su vida como si nada hubiera pasado. Finalmente, dejó todo atrás y comenzó de nuevo en un lugar desconocido. Se despidió de sus amigos y de la anciana que lo había acogido, y se adentró en el bosque en busca de su próximo destino. Lo que encontraría en su camino sería una sorpresa para él y para todos los que lo conocieron en el castillo y en la granja.